Muchas y muy variadas son las historias que se escuchan de la gente del campo, algunas realmente divertidas, pero otras extremadamente aterradoras. Mi nombre es Frank y soy capataz de una plantación de naranjas en California. Desde hace mucho tiempo que los jornaleros que contratamos son en su mayoría de Sudamérica y en todos estos años he escuchado de todo. Pero saben, un jornalero de Chile me contó una historia que me dejó pensando en cómo era posible que una simple ave común y corriente pudiera traer tantas desgracias, mala suerte y hasta la muerte a las personas. Y bueno, fue entonces que le pedí que me narrara algo acerca de esa ave y alguna experiencia personal con ella. El trabajador comenzó su historia acerca de un ave cuyo simple hecho de escuchar su tenebroso canto provoca la desgracia, la mala suerte e incluso hasta la muerte. Cuentan que ni siquiera es necesario verle o encontrarlo de frente. Con el simple hecho de tener la mala fortuna de escuchar su espantoso canto, trae todo tipo de males. Y este ser infernal es llamado Tue Tue. La experiencia le sucedió a su padre, quien es del pueblo mapuche, proveniente de la estepa chilena. Supuestamente, los campesinos de esas lejanas tierras dicen que en realidad se trata de alguna clase de brujo oscuro, cuyo pacto con las fuerzas del mal le brinda la habilidad de transformarse en ese temido ser, muy similar a una gran ave de rapiña. Lo más curioso, si no es que aterrador, por decir de menos, es que este ente infernal no puede ser visto. De menos, no por el ojo humano a simple vista, solo puede ser escuchado, y desgraciadamente, esto es indicador de un mal augurio para quien tenga la mala fortuna de hacerlo. Tue Tue es parecido a un gran ave negra, decía mi padre. Y muchas veces, las personas que lo han llegado a ver por casualidad aseguran que tiene cabeza humana en lugar de la característica que debía tener un ave normal. El campesino cuenta que en una noche de primavera, su padre y un grupo de campesinos fueron contratados por un hacendado ya muy viejo para que le ayudaran a cosechar sus campos, los cuales eran de trigo y avena. Esa primavera acordaron que para cosechar más cómodamente, hacerlo de madrugada, debido al intenso calor que estaba haciendo en esa época del año. Los extensos plantíos de trigo y avena resplandecían bajo la luz intensa de la luna llena. La cosecha iba a ser muy buena ese año, comentaba su padre mientras animaba a sus jornaleros. El trabajo era duro pero muy ameno. Entre broma y broma, pasó el tiempo mientras el hambre y el cansancio se fueron apoderando de los campesinos. Mientras trabajaban, se iban organizando para ver quién cocinaría, quién prepararía el café y quiénes ayudarían levantando un tapado para echar la siesta. Finalmente, decidieron descansar un rato para cenar y compartir un café, mientras platicaban acerca de la bonanza que les había favorecido esa temporada. Habían encendido una buena fogata, dejando cerca de las brasas el café para que no se enfriara. Entre los temas de la plática, salieron a relucir las historias de los granjeros de la estepa, historias románticas, algunas de hazañas de gran valor. Comentaban de vez en cuando cosas que le sucedían en su día a día, hasta que llegó el momento que dio paso a las historias de miedo. Algunos crecieron en la región y sabían que esas historias eran verdad, pero otros venían de Santiago y dudaban de la existencia de semejantes disparates. Entonces, fue así como entre discusiones, alguien mencionó el nombre del Tue Tue. Los más viejos lo reprendieron, diciéndole que era mala suerte llamarlo porque siempre se hacía presente. Pero ese muchacho
se rió ruidosamente, diciendo que eso era una tontería de parvulitos para espantar. Y entre dimes y diretes, el café hizo efecto en ellos. Inevitablemente llegó el momento cuando uno que a otro les llamó la naturaleza para hacer sus necesidades fisiológicas. Y uno de ellos volvió casi de inmediato corriendo en dirección a la seguridad de la fogata, aún sosteniendo sus pantalones para que no se le cayeran. Mientras que el otro, aún detrás de las espesas matas, manoteaba mientras vociferaba maldiciones, y no sé, era como si estuviera peleando acaloradamente con otra persona. Pero saben, él fue uno de los que se burló de los cuentos de espantos. Los demás compañeros de su padre comenzaron a reír por el suceso, pensando que el hombre continuaba bromeando, cuando de repente escucharon un aterrador y escalofriante graznido. Se quedaron en silencio un minuto, luego comenzaron a discutir qué clase de animal había sido el causante de ese sonido tan horrible. Quizás se trataba de alguna especie de pájaro, decían algunos. Es muy común escuchar alguna clase de búhos o lechuzas en esa zona, comentaban algunos otros. Pero eso era diferente. Sabían que no era un ave normal, eso era otra cosa. Era mucho más grande, aterrador y sobre todo molesto y muy cerca. Todo se quedó en silencio por un buen rato, ese silencio incómodo que se presenta cuando algo terriblemente malo va a suceder. Incluso los animales se callaron, pero de un momento a otro, algo enorme podía escucharse surcando los cielos, batiendo sus grandes alas. Y por la sensación del viento que les rozaba el cuerpo, notaron que estaba volando en círculos alrededor de ellos. Supieron entonces que no se trataba simplemente de una lechuza como habían pensado. E inevitablemente llegó el momento en que los experimentados cosechadores se sintieron acechados, amenazados, sintieron que estaban en peligro. Realmente estaban muy espantados, cosa que se les hizo de lo más extraño, pues no era la primera vez que trabajaban de noche, tampoco era la primera vez que cosechaban esos campos a la luz de la luna. Sin embargo, nunca les había ocurrido una experiencia similar. Se escuchó un poderoso batir de alas que levantó un viento fuerte, y vieron con horror cómo el fuego se avivaba al mismo tiempo que el miedo les comenzaba a invadir. Algo realmente malo estaba ocurriendo, pero ninguno era capaz de ver algo, si acaso se trataba de algún ave o de otra clase de animal. Simplemente escuchaban los aleteos demenciales y los aterradores graznidos de la invisible ave. Todos gritaron espantados cuando se dieron cuenta de lo que se trataba. «Es el tuetue, es el tuetue», gritaron todos, mientras sentían cómo unas grandes y afiladas alas de pájaro los golpeaban feroz y salvajemente, provocando que se les abrieran cortes y heridas donde recibían el embate de su intangible agresor. Salieron corriendo en desbandada, tratando de lo que fuera que se tratara esa cosa no los alcanzara. Corrían recibiendo el incesante castigo sin que nadie pudiera hacer algo para protegerse o defenderse. Pues a pesar de que el ave era demasiado ruidosa y agresiva, la fogata y la luna llena les proporcionaban buena luz para poder verse entre ellos. Mas sin embargo, al agresor no lo veían hasta que alguien de la hacienda salió a ver ese alboroto. Era el hacendado que les había contratado, gritó hacia los trabajadores preguntando qué sucedía, a qué se debía el escándalo. Nerviosos y tratando de ocultarse, le comentaron que el tuetue los estaba atacando. El anciano se metió a su casa y salió un rato después, y al entrar a la cocina se le ocurrió una idea. Había oído de los ancianos del campo que cuando aparece el ave del mal se le debe aventar sal, y en ese instante el ave caería al suelo indefensa, debilitada, pues la sal corta lo maligno.
Así pues, tratando de distraer al agresor que nadie podía ver, uno de ellos corrió hacia la casa grande y se hizo con una bolsa de sal, el cual esperó a que el ave se la arrojara a atacarlo para vaciarle un gran puño de la sal que había traído. Al momento que recibió el aletazo, el jornalero le arrojó el puño de sal y al instante se escuchó un graznido aún más espantoso. Y luego, el sonido seco de algo enorme y muy pesado cayendo al suelo. Todos quedaron estupefactos al ver la acción de su compañero. Era demasiado aterrador para creerlo. Era quizá lo más valiente o lo más estúpido que habían visto. El miedo impedía que los trabajadores se acercaran demasiado. Sin embargo, les comía la curiosidad. Querían ver con sus propios ojos a lo que se estaban enfrentando. Así que al acercarse, notaron a una clase de pájaro negro y horrendo, con un plumaje grasiento. Pero lo más espantoso estaba arriba, pues su cabeza no parecía la de un pájaro, sino la cara de un anciano con un pico. Ese animal aberrante estaba retorciéndose de dolor y emitiendo espantosos alaridos. Y esa mirada diabólica, llena de odio y rencor, no se les quitaba de encima, escrutándolos como estudiando a los que le acababan de derribar de los cielos, y eso no era nada bueno. Uno tomó una barreta y dijo que iba a empalar al pajarraco. Otro se burló, diciendo que era una cosa horrorosa y daba asco, mientras otro lo pateaba en el piso. «Es algo demoníaco», dijeron los jornaleros y quisieron quemar al ave. Pero el anciano de la finca los detuvo, manifestando que esa maldita cosa estaba agonizando, que la dejaran ahí tirada para que se la comieran los gallinazos al amanecer. Pues si la dañaban, traería la desgracia a ellos y sus familias. Si de por sí el ave estaría furiosa cuando se recuperara, si llegaban a asesinarlo, otros tuetúe podrían tomar represalias. Los hombres se la pensaron y se dedicaron a continuar con su trabajo. Pero mientras continuaban, nadie se había percatado que el pajarraco ya no estaba en el lugar. El padre de mi trabajador comentaba que eso no era para nada natural, era un ser de ultratumba. Cuando se fueron, vieron que el ave ya no estaba y algunos se burlaron, diciendo que posiblemente los perros se la habrían llevado. Entonces, después de un rato, decidieron hacer caso al hacendado, sacaron la idea de aquel animal demoníaco de sus mentes. Y a pesar de que lo disimulaban, todos estaban aterrados y muy desconcertados por lo que pasaba. Pero bueno, finalmente decidieron dejar el asunto por la paz y continuar con su trabajo. Por ahí de las 3 de la tarde, culminaron su jornada y se fueron a sus casas. El padre de mi trabajador, al llegar a su domicilio, comentó muy emocionado a sus padres acerca de la espantosa aparición. Su viejo le dijo que se anduviera con cuidado, además de que siempre mantuviera cerca y muy bien afilada su moruna, que es una especie de machete corto, más fácil de empuñar para defenderse o cortar con precisión. La madre, al escuchar la historia de su hijo, se santiguó 3 veces, además de que le pidió que le prestara su moruna. La doña le rezó al machete y luego lo bañó con agua de sal, y muy segura de sí misma, le dijo a su esposo y a su hijo: «Ahora sí, pueden cortar lo que sea». Desde entonces, el padre de mi amigo contaba que no sentía las miradas acechadoras del ave cada vez que se iba a la siembra a cosechar. De hecho, se sentía más tranquilo. Pero de repente, escuchaba los graznidos a la lejanía. De alguna manera, sabía que era ese pájaro infernal que había vuelto. Cuando les tocaba trabajar por las noches, los graznidos y los aleteos del tuetúe se dejaban escuchar a la distancia. Mientras tanto, el fulano que le echó la sal al engendro
se jactaba muy confiado de poder repetir la hazaña cuantas veces fuera necesario. Sin embargo, esto no terminó para nada bien. Encontraron al hombre muerto de una manera muy violenta. Y bueno, los peritos forenses tuvieron que regañar a los policías para que pudieran levantar el cadáver. Las malas noticias tienen alas, dice el dicho popular, y el pueblo de Jaicén y Magallanes ya se hablaba de que andaba un tuetúe suelto. Decían que lo más probable era que el brujo había huido para recuperarse al desierto, para luego volver días después y seguir al trabajador para vengarse. Sinceramente, el padre de mi amigo no se creía la historia, de no ser porque tiempo después sus compañeros le comentaban acerca de muchos ruidos en los tejados de sus casas. Para tiempo después, encontrar sus cuerpos tirados a mitad del campo, como si alguien los hubiera emboscado. Uno de los involucrados que tuvo un fallecimiento de lo más espantoso fue el viejo de la hacienda, aquel que le dio la sal al jornalero para tirar al tuetúe. Este fue hallado en el granero de su casa por su esposa, la cual, al rendir la declaración a los agentes, concordó con quienes habían escuchado los graznidos del pajarraco justo antes de que se suscitara la tragedia. Llevaba 6 noches enteras, decía la viuda. El hombre no entendía razones, simplemente se quedaba fijo, mirando por la ventana. El ave estuvo toda la noche dando vueltas en el tejado de la casa, se paraba justo encima de mi marido. Si él se movía, el ruido lo seguía hasta donde se iba, como si pudiera verlo a través de las láminas. Y lo peor del asunto, pasó una noche. Desesperado y completamente harto del pájaro, decidió esperarlo, trepado en el árbol de frente a la casa. Cuando apareció la tal ave, sonaron 3 tiros de escopeta, uno tras otro, luego los gritos de mi marido. Algo miró, señor oficial, que prefirió quitarse la vida a él mismo. Más de 2 horas les llevó a los oficiales y los peritos tratar de recuperar lo que quedó del pobre infeliz. Magallanes se enteró del hecho y procuraban resguardarse por las noches, poniendo protecciones en sus casas, como cruces y estrellas por todos lados. La gente comenzó a maltratar al padre de mi amigo porque sabían que estuvo involucrado de alguna manera en hacer enfadar al tuetúe. Simplemente pensaban que la maldición había caído sobre ellos por las tonterías de unos muchachos imprudentes y fanfarrones. Las cosas estaban muy tensas en la comunidad, al grado de que mucha gente decía escuchar al tuetúe, manifestando además que sus animales amanecían muertos, algunos semidevorados. Pero quien peor se la estaba pasando era el padre de mi amigo, pues nadie lo quería cerca. Además de que le negaban cualquier ayuda, trabajo e incluso darle cualquier servicio o venderle comestibles, nadie lo quería cerca. Al enterarse de la muerte del viejo hacendado, aquel jornalero volvió a contar a sus padres acerca de lo sucedido. El padre, ya bastante preocupado por la actitud de la gente con su hijo, le aconsejó que no debía salir por las noches y cambiarse de trabajo. Si eso terminaba mal, de menos él no estaría cerca. El caso es que a pesar de que el animalejo no se le acercaba personalmente, no dejaba de atormentarlo. Se fue a la ciudad y se consiguió un trabajo de velador en un mercado, pero el ave lo siguió hasta allá para hostigarlo, haciendo de su trabajo una pesadilla. Pues ya bien avanzada la noche, se escuchaba cómo azotaba fuertemente en el techo, haciendo un ruido estremecedor al chocar sus afiladas garras contra las láminas. Por si fuera poco, cuando entraban las altas horas de la madrugada, profería su espantoso canto, haciendo que al padre de mi amigo se le erizaran todos los vellos del cuerpo. Y cuando volví a casa,
De igual forma, el ave lo acosaba, tanto de camino como cuando se disponía a dormir. Era incesante y sumamente perturbador el tener cerca a esa ave del mal presagio. Fue fecha en que el último de los excompañeros del hombre fue hallado sin vida, dejando solo un hueco enorme en su lugar. Ya eran demasiadas coincidencias para no tomarlo en serio, pero el pueblo mapuche sabe que se deben tomar muy en serio los mitos de su cultura. Por ello, usan cierto tipo de rituales para liberarse de esas cosas. Posiblemente, el padre de mi amigo dudaba hasta ese momento de la veracidad de la historia, pero el constante y abrumador acoso que el ave tenía con él lo orilló a hacer caso a los consejos de sus padres, por lo que decidió preguntarle a quien más sabía acerca del asunto, su madre, quien había recibido el conocimiento de sus familiares por generaciones. El padre le dio su vieja escuadra al muchacho para que se defendiera si esa cosa decidía aparecerse, pero la madre, siendo más sabia y que se tomaba las cosas con más calma, le dijo que el ave nunca lo dejaría en paz por las buenas. No había una manera de vencerlo por las buenas, a menos que le ganara en su juego, usando engaños para detenerlo. Le dijo que lo debía invitarlo a comer y así atraparlo hasta que lo dejara en paz, así que le aconsejó a su hijo que le dijera: Tue, no quiero hacerte mal, no me hagas mal a mí tampoco, te invito a comer mañana a mi casa. Así el muchacho, sumamente nervioso, se fue pensando en el plan de su madre, pero con su afilada moruna por un lado y la escuadra de su padre en el otro. Y como cada vez que se quedaba de noche a trabajar, llegó el ave puntual a la cita. El padre de mi amigo dejó pacientemente que hiciera su habitual caminata, pero cuando empezó a graznar, este salió, dispuesto a coser a tiros al pajarraco. Sin embargo, recordó que la prudencia de su mamá siempre daba buenos resultados, por lo que al ver a la espantosa ave, le dijo las palabras que su madre le indicó, incitándolo al día siguiente a comer a su casa. Así el pájaro levantó el vuelo tal y como había llegado y no regresó en el resto de la madrugada. A la mañana siguiente, el muchacho se disponía a dormir la siesta. Su madre le pidió que le dejara a ella preparar todo y que descansara. El padre de mi amigo despertó, se duchó y justamente a la hora de la comida, alguien tocó a la puerta. La señora amablemente atendió. Se trataba de un anciano de aterradora figura, cara huesuda, semejante a la de un buitre, diciendo a la dueña de la casa: «Su hijo me ha invitado a comer, señora». Acto seguido, la señora les pidió ponerse cómodos en la mesa. El guiso era un chorizo con frijoles que olía realmente delicioso, al grado que ninguno pudo resistirse. Pero para sorpresa de todos, este era demasiado picoso y debieron beber de su agua, sin sospechar que el agua del brujo Tue contenía sal. Al descubrir la trampa, el brujo intentó levantarse, pero no pudo. Se estaba asfixiando, por lo que le suplicó a la anciana que le soltara. La actitud amenazante del brujo desapareció. Con humildad, le dijo a la señora que retirase las tijeras de debajo de la silla y que le diera agua limpia para beber. La anciana accedió a la petición del brujo, pero con una condición: que dejara en paz a su hijo y se alejara para siempre de su familia. El brujo no cedía, pero el dolor lo estaba haciendo morir lentamente, por lo que refunfuñando y de mal humor, accedió a cumplir con su parte del trato. La señora no le dio una, sino 2 jarras de agua, una pura y la otra de frutas muy dulce, para aliviar el dolor de su lengua y la panza del brujo. Cuando mi amigo terminó su historia,
La relacioné con las leyendas de muchos pueblos donde los brujos hacen maldades con sus poderes. Sin embargo, esta me dejó la mala espina. ¿Será posible que las aves puedan realmente traer la mala suerte consigo? ¿O se trata de brujos convertidos en aves? Y bueno, quizás nunca se sepa, pero esta historia realmente me asusta, especialmente por las noches, cuando vemos a las aves llegar a los árboles y notamos el espeluznante brillo de cientos de ojos que te observan. Gracias por leer mi historia.